Buenas tardes, mis queridos hermanos en el Señor. Gracias y paz a ustedes. Qué privilegio estar nuevamente entre ustedes. Gracias por recibirme allá en sus hogares. Yo espero y le pido al Padre que sea de bendición este tiempo que estamos pasando juntos, aunque sea por este medio, ya sea grabado o por alguna otra forma. Pero pues siempre para alguien como yo me siento privilegiado de poder hablarles un poquito acerca del Señor. Yo soy, la verdad, un aprendiz y siempre estoy en la búsqueda constante de esa forma, de esas ganas de querer aprender de la palabra de Dios. Así que no vengo ante ustedes como un maestro, como un profesor de nada, no, no, no. La verdad es que no me vean así, porque esto está muy lejos de la verdad. Así que bueno, nos toca otra vez Romanos. Y Y seguimos con este maravilloso libro, seguimos escudriñando lo que el apóstol Pablo intentaba enseñarnos a través de su palabra. Y creo que lo ha hecho, lo ha logrado. Gracias al Espíritu Santo hemos podido absorber todas estas grandes verdades que están aquí en su palabra. Y es un motivo de gozo, es un motivo de alegría para mí poder platicar con ustedes acerca de este maravilloso libro. Vamos al capítulo 13 del libro de Romanos. Dice así la escritura, ahora me pongo mis ojos: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos, Padre, nos bendigas. Espíritu Santo, háblanos. Quita toda distracción, todo el ajetreo de la semana, todo el cansancio de nuestro trabajo, toda esa ocupación, como dice el libro de Eclesiastés, todo ese afán, toda esa ansiedad. Padre, la dejamos en tus manos. Y hoy queremos, en esta hora, concentrarnos en tu palabra. Y te doy gracias por mis hermanitos, que estamos todos reunidos, Padre, por estos medios electrónicos para poder aprender tu palabra, para poder escudriñarla y para aprender más y más y más. Te pido, Padre, que bendigas este esfuerzo que cada uno de nosotros estamos haciendo. Si venimos atareados, venimos muchos de nosotros cargados, muchos han venido a través de enfermedades, de muchas carencias. Son tiempos difíciles, donde tu pueblo también ha sido golpeado en la pandemia, en sus trabajos, en la salud y de muchas otras formas. Y por eso, Padre, en esta hora nos abandonamos en tus manos. Ayúdanos, Espíritu Santo. Necesitamos tu ayuda. Y gracias, Padre, por pensar en nosotros, por amarnos desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Jesús. Amén. Bien. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de esa palabra que está aquí en el versículo 1 del capítulo 13 de Romanos. Dice, sométase, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad?
haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Wow. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. Ahora quiero que vayamos despacito en esta como forma de introducción, en este capítulo 13 de Romanos, porque hay muchas cosas y muchas palabras claves que nos van a ayudar y que nos van a meter en este capítulo. Y hay muchas cosas que debemos de entender como hijos de Dios. Y vamos a entrar también en esa forma, en esa manera de poder discernir cuáles son las autoridades que Dios ha establecido allá afuera en el mundo, pero también las autoridades espirituales. Porque nosotros podríamos decir fácilmente, bueno, ¿por qué me debo de someter a unas autoridades que son corruptas? ¿Por qué debemos de someternos a todo aquello que está en un sistema en este mundo que es corrupto, que es ladrón, que es injusto? Y sobre todas estas cosas, pues la escritura me dice, sométete a todas estas autoridades porque Dios las estableció. Pero además el versículo 4 habla de que llevan una espada, porque son, dice aquí la escritura, son vengadores para castigar al que hace lo malo. Estamos hablando de que hay autoridades que llevaban una espada, pero estas autoridades Dios las puso con espada para castigar a aquellos que hacían el mal. Hoy hay autoridades también puestas por Dios, supongo, porque no creo que los tiempos sean muy diferentes en esos tiempos bíblicos como los tiempos de hoy. Hoy sigue habiendo autoridades corruptas. La diferencia es que hoy no llevan espada como la llevaban en los tiempos antiguos, pero llevan una espada de una u otra forma, una espada diferente. Y dice aquí la escritura que es para vengar al que hace lo malo. Dios puso a esas autoridades para vengar a los que hacen mal. Pero estamos hablando de un Dios de amor. Estamos tratando de entender a un Dios de justicia. Y de pronto la escritura me está mostrando que Dios puso unas autoridades y algunas llevan espada para infundir temor al que hace lo malo. Ahora, fíjate bien. Ya dijimos pues que existe esa palabra sométete. Dice la escritura, sométase toda persona, no nada más unos cuantos. Dice, toda persona sométase a esas autoridades. Y aquí hay algo que debemos de entender en esa palabra sometimiento o someterse. Es la palabra hupotazo, allá en el griego. Es la palabra someter, la palabra 5293 del Strong, que significa obedecer, sometido, sujeto, pero además dice sumiso. Y esta palabra se deriva de otra, del número 5259, que es cuando alguien se somete es de posición o condición inferior. ¡Wow! Esto me habla de muchas cosas y me está diciendo, nunca te pongas por encima de una autoridad que Dios estableció, sino por el contrario, cuando me está diciendo que yo me someta, es porque yo estoy en una condición inferior y no en una superior. Y es aquí donde muchos de nosotros hemos chocado, porque todos
En algún momento en nuestra vida nos hemos enfrentado a alguna autoridad y nos hemos dado cuenta que estas autoridades han sido corruptas y quizá hemos llegado a pensar que no son mejores que nosotros en muchas cosas. Esas autoridades inclusive pudieran no tener los estudios o la preparación que muchos tienen. Y cuando la Escritura te dice sométete a alguien que por ende tú sabes que no está en tu nivel quizás socioeconómico o cultural o emocional o yo no lo sé, y te dice la Escritura como sométete, o sea, quédate debajo de ellos como una persona en una condición inferior. Aquí hay un grave problema. Si la Escritura me está sugiriendo que yo me someta, es porque cabe la posibilidad que lleguemos a un punto en nuestras vidas donde nos guste estar encima de todos y donde quisiéramos ser autoridad o quisiéramos ser superiores a muchos. Pero esto no puede ser así en los caminos de Dios. En los caminos de Dios y en todo nuestro ejercicio espiritual, la Biblia nos viene hablando de que debemos de considerarnos como alguien que está abajo y no arriba. Esto habla de humildad. Esto habla de lo que llevamos dentro en nuestro corazón y en nuestra mente y en todo nuestro ser. Esto es algo que nos está diciendo también a nosotros en qué condición espiritual estamos. Porque por muy espiritual que yo me crea o yo me sienta y no he aprendido a someterme a una autoridad, esa espiritualidad está en juego. No puedo ser muy espiritual y al mismo tiempo querer romper con algo que Dios estableció como son las autoridades. Y hay autoridades en este mundo, judiciales, pero también hay autoridades espirituales. Entonces el cristiano está en el centro. El cristiano dice, ¿cómo voy a obedecer a un corrupto? Quizás es más fácil obedecer a nuestros pastores, a los ancianos o los líderes en la iglesia, pero cuando hablamos de someternos a alguien en este mundo, como que ya no podemos y nos cuesta un poco de trabajo. Como que hay algo que no está funcionando dentro de nosotros bien y nos dice, chispas, ¿ahora qué hago? ¿Cómo me voy a someter? ¿Cómo me voy a sujetar? También de la misma forma sucede en nuestros trabajos. Aquel nuestro jefe que es difícil de soportar o nuestra jefa difícil de soportar, y yo como empleado también debo de aprender a someterme, a sujetarme a él o a ella. Ese es otro punto también en nuestra vida. Y también es ahí un punto flaco, un punto débil que muchos de nosotros tenemos en nuestra vida como cristianos o como hijos de Dios. ¿Ok? Bueno, entre paréntesis, bueno, dejé allá mis libros. Cuando yo me refiero al Strong, me estoy refiriendo a una ayuda que estoy utilizando para poder entender esas palabras. Yo les sugiero a ustedes, aquí entre paréntesis, que invirtamos un poquito de nuestro dinero, de nuestros recursos, para comprar literatura. Si leer la Biblia es fantástico y ninguna de esta literatura podrá sustituir a las escrituras, jamás. Pero aprendamos. Por ejemplo, acá tengo el comentario bíblico de Matthew Henry, que es un comentario bíblico que se escribió hace como 500 años. Ahí está. Allá tengo el Strong, que es una forma de diccionario de las palabras en griego y en hebreo respectivamente, donde me lleva a la raíz de cada una de estas palabras y así yo puedo entender el significado. Es como la concordancia que muchos tenemos en nuestras Biblias. Por eso yo te digo Strong, refiriéndome a James Strong, que fue la persona que escribió y se dedicó muchos años de su vida a la traducción
de estas palabras del griego y del hebreo para que podamos entenderlas y para que podamos llegar a su raíz. Ahora, otro comercial. Aquí tengo en mis manos el mensaje de Romanos de John Stott. También lo conseguí, vale la pena, lo puedes comprar en Amazon o lo puedes comprar en tu librería favorita cristiana, pero al punto donde yo quiero llegar, mis amados hermanos, es que es importantísimo que invirtamos dinero para nuestro aprendizaje, porque estaríamos muy limitados si solamente vamos los domingos a la iglesia, algún otro estudio entre semana, y no vamos a alcanzar a retener todas esas grandes verdades que están escritas y necesitamos otro tipo de ayudas. ¿Ok? Por eso yo les sugiero que invirtamos un poquito más de nuestros recursos para poder aprender más y más y más. También los hay en Internet. A mí, sinceramente, las ayudas en Internet no me gustan. Yo prefiero invertir en papel. El papel no tiene nada, ningún poder de santificación sobre mi vida, para nada, pero me encanta la letra y la palabra impresa y yo creo que esta es una buena forma de aprender las escrituras, también con esas ayudas. ¿Ok? Bueno, después de este comentario, después de este brevario cultural, entonces sigamos adelante. Dice entonces la escritura: sométase toda persona a las autoridades. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Debemos de pensar y estar conscientes todos los días de nuestra vida que las autoridades son de parte de Dios. Dios las instituyó para que estemos sometidos a ellas. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy dados a sentirnos superiores que los otros. Hoy nos gusta jugar a sentirnos mejores, más sabios, más espirituales, más inteligentes que el resto, y no es así. La Biblia nos enseña que debemos de ponernos siempre abajo, en muchos sentidos. Y luego dice, y las que hay, por Dios han sido establecidas. He notado inclusive a cristianos cuando llegan a algún fraccionamiento privado, que van a visitar al pariente, al amigo, al compadre, a la comadre, qué sé yo. Y cuando los oficiales en la caseta donde están las plumas piden una identificación, yo he visto cómo se les grita a los policías en turno. Aquellas personas que simplemente están haciendo su trabajo y le piden una licencia, una identificación para poder entrar, y yo he notado cómo se les humilla a estas personas. Ellos, ellos también representan una autoridad. Si no llevan una placa de parte del gobierno del estado, pero de una u otra forma no somos humildes cuando se nos pide que nos identifiquemos, cuando se nos pide que entremos en orden, cuando se nos pide que hagamos las cosas como están establecidas, no nos gusta. Yo creo que este es un ejemplo muy claro, muy vívido, de que los hijos de Dios también corren el riesgo de quererse poner por encima de otros, no nada más la gente del mundo. Nosotros también, como estamos caminando y moviéndonos en este mundo, tendemos a copiar o hacer lo que otros están haciendo mal, y es el no someternos a nuestras autoridades. Y luego dice ahí, versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. A lo establecido por Dios resiste. Y yo quiero preguntarte, en tu vida espiritual, ¿te estás sometiendo a tu pastor? ¿Te estás sometiendo a tus líderes espirituales? ¿Cómo es nuestra reacción ante ellos cuando se nos pide un favor? Cuando se nos dice que no hagamos una o la otra cosa. Yo sé, y yo he notado mucho disgusto en el pueblo de Dios
Cuando los pastores exhortan, cuando los pastores tienen que hablar duro desde un púlpito. Las iglesias que están más llenas y más cargadas de gente en su matrícula como iglesia, donde tienen una mayor concurrencia, son las iglesias que menos autoridad espiritual tienen. Son las iglesias que a todos les dicen que sí y los dejan fumar, los dejan tomar, les dejan hacer esto, les dejan hacer el otro. Hay muchísimas iglesias así, donde no se nos confronta con nuestro pecado, pues son las iglesias más llenas, donde más cómodos nos sentimos, donde nadie nos dice nada, donde podemos hacer lo que queremos, donde podemos llegar a la hora que queremos e irnos a la hora que queremos. Y cuando a un pastor nos habla, nos confronta con nuestro pecado, con las escrituras, entonces ya no nos gusta, entonces el pastor ya no es un buen pastor, entonces el pastor es un gruñón, un enojón. Y la verdad, mis amados hermanos, la iglesia en Cristo está jugando en una línea muy peligrosa, porque nos sentimos cómodos donde menos se nos exige y donde menos se nos pide. Ahora, dice ahí la escritura. 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Ok, estamos hablando de autoridades en lo secular, ¿verdad? Estamos hablando de que hay jueces, hay magistrados, hay unas leyes que a los que hacen el bien no tienen por qué producirles ninguna reacción de temor o de rechazo, sino al malo. ¿Quieres pues no temer autoridad? Haz lo bueno, dice la Escritura. ¿No quieres tener temor? ¿No quieres vivir en temor? Haz el bien y tendrás alabanza de ella. 5. Porque es servidor de Dios. Ojo, una autoridad establecida en este mundo es un servidor de Dios. Y aquí nos cuesta mucho trabajo entenderlo. O nos cuesta mucho trabajo aceptarlo de esa manera. Y se nos olvida que tenemos un presidente, todo un gabinete. Estemos o no de acuerdo, estén haciendo bien, estén haciendo mal, eso no es nuestro asunto. Dice la Escritura, son servidores de Dios. ¿Y cómo es que Dios permite entonces que existan esta clase de corruptelas que nos gobiernan o que llevan a todo un país a la quiebra, a la bancarrota y con muchas mentiras y con muchas cosas ocultas? Eso no es asunto nuestro. Eso no es mi problema. Mi problema es que si yo no cumplo con pagar mis impuestos, con someterme, con pagar los impuestos de mi casa, de los recursos que gano, entonces sí puede haber un castigo, dice la Biblia. Y Dios aprueba ese castigo. Dios no me va a defender si estoy haciendo mal, si estoy robando dinero al fisco, si no estoy pagando mis impuestos prediales, lo que tú quieras. Dios no me va a defender, aunque yo me llame muy cristiano, aunque todos los domingos vaya a la iglesia, aunque dé mis diezmos y mis ofrendas, estoy violando una orden y una regla que Dios estableció. Porque Dios las instituyó y todo esto es para el servicio de Dios. Dice ahí la escritura además, verso 4, para tu bien, para tu bien. Fíjense qué tremendo. Tienen que existir este tipo de cosas. Tienen que existir cárceles, tienen que existir castigos para nuestro bien. Esto es vergonzoso y es triste, pero así es. Los seres humanos no hemos cambiado de mucho. No ha habido muchos cambios. Seguimos
Yo creo que en las mismas condiciones que en las que se vivía hace 2000 años o hace muchos, muchos años atrás, desde los tiempos de Adán y Eva. No hemos cambiado mucho, no somos muy diferentes. Pero si tú haces lo malo, teme, dice el versículo 4, porque no en vano lleva la espada. Ok, hoy no se lleva espada, pero la espada hoy se lleva de diferente forma, con las leyes, con los preceptos, con todo lo que está dictado en de acuerdo a lo que han establecido en este mundo, es una forma de espada. Es para llevar y dar un castigo. Dice, pues es servidor de Dios y vengador para castigar a los que hacen lo malo. Dios puso a vengadores para hacer un castigo, una reprensión al que hace lo malo. Esto es terrible y es tremendo, pero es la cruda realidad. Es algo que seguimos viviendo hasta el día de hoy. Ahora, si yo trato de entender y llevar esto a las escrituras, nos van a ayudar mucho a entender lo delicado del asunto. Porque no se trata de un capricho de un pastor, no se trata de un capricho bíblico, sino se trata de algo que Dios estableció, algo que no debemos de pasar por alto, algo que no debemos olvidar todos los días de nuestra vida. Es algo que debemos de tener siempre presente. Ahora, hay ejemplos en la Biblia de personas que quisieron saltarse a una autoridad sin querer. Muchas veces los hombres de Dios también se equivocaban y sin querer queriendo, como decía el Chavo del Ocho. Y quiero que me acompañes a unas porciones de la escritura que vamos a leer para darnos cuenta cuál era la reacción de un hombre de Dios ante tales situaciones. ¿Ok? Vamos a ver primero al apóstol Pablo y quiero que tú me acompañes a Hechos capítulo 23. Vamos a dejar una marca ahí en Romanos y vamos al libro de Hechos, vamos a retroceder nada más un librito y vámonos al capítulo 23. Ustedes saben que Pablo siempre fue una persona perseguida, fue una persona que, aunque vivía en paz en su corazón, siempre hubo guerras y conflictos contra su vida. Siempre había atentados. El enemigo lo tenía en la mira como un hombre peligroso para el reino de las tinieblas. Y cuando tú y yo somos peligrosos para el diablo, siempre habrá una forma de guerra espiritual. Y si no es una guerra espiritual, también puede ser una guerra física o una guerra que nos desgasta, que nos cansa, que nos lleva a que nuestro hombre exterior se vaya desgastando día con día. Es una guerra. Y el apóstol Pablo sabía perfectamente muy bien qué era esto. Entonces, si tomamos en cuenta que el apóstol Pablo fue muy perseguido, fue muy criticado, fue apedreado, vivió de muchas formas increíbles y tremendas en su vida, nos vamos a dar cuenta que era un hombre que entendía perfectamente bien el estar sometido a una autoridad. Pablo como apóstol y aún con un hombre, como un hombre de autoridad espiritual, no por eso se tomaba la libertad de no vivir en libertad en este mundo, en sujeción a este mundo, perdón. Esa libertad que él tenía no era un libertinaje, era libre del pecado, pero siempre sujeto a una autoridad, siempre sujeto a una autoridad. Entonces vamos al capítulo 23. Ustedes me disculpan porque estoy un poquito mal de la garganta. Yo llevo así como unos 6 meses y nada más que no, como que no quedo bien, caray. Y y llevo días con dolor de garganta, no hay temperatura, no hay nada, pero
La garganta no me está funcionando bien ahorita, no me está ayudando mucho. Y no estoy al 100, pero bueno, no importa. Entonces, capítulo 23, versos del 1 al 5, dice lo siguiente. Entonces Pablo, mirando fijamente ante el concilio, o sea, Pablo siempre estaba delante de los magistrados, de los jueces y de todos los altos mandos que había en el gobierno, y altos mandos no nada más espirituales, sino también en lo que se refería al mundo secular. Y fíjese bien lo que dice la escritura. Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo, con toda buena conciencia, he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Fíjate bien lo que está diciendo Pablo. Con buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y quiero empezar con esas preguntas que siempre es necesario hacernos. Pablo vivía en buena conciencia delante de Dios, pero él venía de ser asesino de cristianos. Él venía de ser un perseguidor y de ser una tormenta y un castigo para los creyentes antes de su conversión. Y ahora se presenta ante el concilio y dice: yo he vivido con una buena conciencia hasta el día de hoy. ¡Wow! Esto pareciera ser una gran contradicción, porque si vienes de ser asesino y de pronto te presentas con una buena conciencia, bueno, Pablo conocía muy bien quién era Jesús. Y Pablo estaba muy convencido de que por la gracia de Dios, él era quien era, y que por la gracia de Dios, él se sabía perdonado, justificado, se sabía libre de toda esa carga y de todo ese pecado de su pasado. Creo que hasta cierto punto tú y yo deberíamos de vivir así, con una buena conciencia. La razón es que Dios te ha perdonado. Dios te ha perdonado ese divorcio. Dios te ha perdonado esas malas palabras. Dios nos ha perdonado cuando vivimos en borracheras, cuando vivíamos en glotonerías, en maledicencia, en chismes, en críticas. Dios nos ha perdonado. Y dice aquí la escritura, Pablo se presenta con buena conciencia. He vivido delante de Dios, dice, hasta el día de hoy. Verso 2 del capítulo 23 de Hechos dice: el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpearan en la boca. Y entonces Pablo dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Los cristianos se enojan? Porque ese es otro gran problema. Cuando un pastor nos llama la atención desde el púlpito, decimos: el amor de Dios no está en él, porque nada más me está hablando durísimo. Repito, las iglesias más concurridas, las iglesias que más gente tienen, son las que más apapachan el pecado de su pueblo. Son las iglesias donde quieren tener a todos en el aleluya, en esa forma de fe, como ficticia, que no aparece, que no encuentro en ninguna parte de la Biblia. Esa fe cool, en esa fe de las buenas vibras, no la encuentro. A Pablo se le da una bofetada y se defiende. Yo pregunto, ¿no era un hombre de Dios Pablo? ¿No vivía con buena conciencia delante de Dios? ¿Tú y yo estamos derecho a defendernos? ¿O tenemos que callarnos? Aquí está el problema. Pablo se estaba sometiendo a sus autoridades
Cuando él se defendió, le dijo al sumo sacerdote, pared blanqueada. Wow. No está fácil, ¿verdad? Ni tampoco está padre. ¿Estás tú sentado ahí para juzgarme conforme a la ley? Y quebrantando la ley, ¿me mandas golpear? Verso 4. Los que estaban presentes le dijeron, al sumo sacerdote de Dios, ¿injurias? Al sumo sacerdote de Dios, ¿injurias? El sumo sacerdote pensaba que estaba haciendo bien o algo bueno. Estaba sinceramente equivocado. Pablo, con una mayor percepción y agudeza espiritual, le dice, sepulcro blanqueado, pared blanqueada, tú estás ahí para juzgar y me mandas golpear. O sea, no aplica la ley y en vez de aplicar la ley le manda a dar una bofetada. ¿Me estoy explicando? Había injusticia, había injusticia. Pero Pablo se enoja. Así que no te enojes, iglesia, cuando tu pastor te tenga que reprender. Los pastores también se enojan. Jesús también se enojaba. ¿O acaso no volteó las mesas de los cambistas cuando dijo, ustedes han convertido la casa de Dios, la casa de oración, en una cueva de ladrones? Los hombres de Dios se enojan, hablan fuerte, pero en el espíritu y no en la carne. Cuando alguien habla en la carne, aquí, este sumo sacerdote en la carne, y no conforme a la ley, sino conforme a la carne, quiso reprender a Pablo. Y Pablo le dice, pared blanqueada. Ahora, sigue el texto. Verso 5, entonces Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. ¿Qué acaso Pablo era un ignorante? No. Pero Pablo entró en confusión al momento de recibir la bofetada. Cuando se le mandó golpear, no sabía que ese era el sumo sacerdote, porque un sumo sacerdote no debería de haber respondido de una forma violenta como respondió ese sumo sacerdote. Un sumo sacerdote no tendría que haber respondido con un bofetón, sino conforme a la ley. Entonces Pablo dice, pues yo no sabía. Pues claro que no sabía, porque no esperaba esa respuesta de aquel que se decía sumo sacerdote. Ahora, Pablo dice, pues está escrito, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Verso 5, Pablo dice, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. No lo sabía. Pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Pablo estaba consciente que no podía maldecir a un príncipe de su pueblo. Pablo sabía que tenía que someterse a una autoridad. Por eso dice, de buena gana lo dice, sométase toda persona a las autoridades. Él dice entonces, yo no lo sabía, porque escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. El apóstol Pablo está reconociendo que se puso por encima, por ignorancia solamente. Y después se retrae y dice, perdón, pues yo no lo sabía. Aquí vemos a un hombre de Dios sujetándose y sometiéndose a una autoridad que Dios estableció. Esa autoridad que Dios había establecido en el pasado
Fue la misma autoridad que mandó golpear a Pablo porque estaban equivocados, porque sabemos qué clase de autoridades eran aquellos, ¿verdad? No llevaban la ley más que cuando les convenía. Cuando les convenía utilizaban la ley y cuando no, mandaban golpear. Hoy no es muy diferente. Hoy seguimos viviendo cosas, yo creo que muy, muy parecidas en muchos sentidos, ¿verdad? Ahora, se nos está yendo el tiempo, vámonos rapidísimo. Ya vimos Pablo, ahora vamos a ver al rey David. Primer libro de Samuel. Vámonos rapidísimo. Primer libro de Samuel y vámonos al capítulo 26. Primer libro de Samuel en el capítulo 26. Ustedes saben también que David siempre fue perseguido por Saúl por sus celos. Ustedes y yo sabemos perfectamente bien que Saúl siempre quiso matar a David. David vivió muchos años de su vida huyendo de Saúl. No 1 año, ni 2 años, ni 3, muchísimos años más. Huyendo todos los días de un rey loco, psicópata, con un trastorno bipolar, un rey que de parte de Dios recibió un espíritu malo que le atormentara. Y David estaba ahí. David sabía que le pertenecía el trono que Saúl estaba utilizando. David lo sabía muy bien. No nada más a la unción de Samuel el profeta. David lo sabía desde lo más profundo de su corazón, que el trono le pertenecía a él, pero David jamás lo reclamó, ni lo arrebató, ni lo robó, ni lo tomó por la fuerza. Siempre esperó en la justicia de Dios. Ahora, vemos aquí entonces, en el capítulo 26, que David está huyendo en el desierto de cueva en cueva y por todos lados va por aquí, por allá, huyendo de Saúl. Y Saúl siempre se enteraba dónde estaba David. Era obvio que había soplones y había gente que le decía a Saúl, David está allá, David está por acá, David está allá, y lo perseguían. Ahora, vámonos al vámonos al verso 5. Perdón, me pongo mis ojos, y dice así. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. O sea, Saúl venía de campamento persiguiendo a David. Y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento y el pueblo estaba acampando alrededor de él. Saúl no iba solo, pero curiosamente no hubo vigilia en esa noche. Todos se quedaron dormidos, todos. Entonces David dijo a Ahimelech, eteo, al hijo de Sarbia, hermano de Joab, que descendiera con él a Saúl al campamento. Y dijo Abisai, yo descenderé contigo. Nada más fueron 2. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento y su lanza enclavada en la cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. 8. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. Y David le respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? 11. Guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora su lanza que está en su cabecera, su vasija de agua, y vámonos.
David detiene el asesinato de su archienemigo Saúl. Abisai intenta influir en el corazón, en los pensamientos de David, diciéndole: Dios ha entregado a tu enemigo en tu mano. Están todos dormidos. No hay ni uno solo despierto. Dame permiso. No le voy a dar segundo golpe. De un solo golpe lo voy a enclavar en la tierra y va a morir. Es tu enemigo. Y David le dice: no. ¿Quién va a poner su mano contra el ungido de Jehová? Y va a ser inocente. Esta es una forma de sujeción. David vivía sujeto a un rey loco, bipolar y poseído por un demonio. ¿David hubiera podido matarle? Sí, claro. No nada más esa vez, muchas veces más lo hubiera podido hacer. Pero estamos viendo claramente un ejemplo de lo que significa estar sujetos. El estar sujetos, mis amados hermanos, no significa que yo me pregunte si aquel al que me le sujeto tiene la razón o no. Simplemente dice la Escritura: sujétate. Sujétate. Ponte abajo y no arriba. Cuando hablábamos de conciencia, el apóstol Pablo, es la palabra 4893 y la palabra es suneidesis, que significa comprensión, conciencia moral. Cuando el apóstol Pablo habla de esa conciencia, que vivía quieto y tranquilo con esa conciencia, estaba hablando de esa percepción que él tenía y de esa conciencia moral de la que él era dueño. David y Pablo son los claros ejemplos de personas que vivían en sujeción a Dios y a sus autoridades en este mundo también. Porque sería imposible que tú y yo querramos vivir en sujeción con Dios, pero estar fuera de la sujeción y del sometimiento de nuestras autoridades en este mundo, mismas que Dios estableció para que vivamos con una conciencia tranquila. Vamos adelante para terminar, porque ya llevamos, 48 minutos. Bien, vamos adelante. Ahora vámonos, otra vez a Romanos, mi garganta. Dice ahí la Escritura, no al verso 9, vamos a retroceder un poquito del verso 9 de Romanos 13. Dice 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Ya vimos lo que es la conciencia, ¿ok? Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. 7. Págale a todos lo que les debes. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Bien decía la Escritura. Dale a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al que honra, honra. Y dice verso 8, no le debas a nadie nada. No le debas a nadie nada. Nada que porque somos hermanitos le puedo deber a aquel o le puedo deber a aquella. No debas a nadie nada. Sino el amarnos unos a otros.
porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Nuevamente la ley. La ley sigue mencionándose. Una y otra vez vamos en el capítulo 13 de Romanos y seguimos hablando de la ley. Y Pablo tenía ese concepto de la ley muy arraigado y cimentado en su corazón. Por eso le dijo al sumo sacerdote, tú deberías de juzgarme conforme a la ley y me mandas a bofetear. Otra vez menciona entonces aquí la ley. ¿Sí? No debas a nadie nada, sino el amarnos los unos a los otros, dice la Escritura. Cuando la Biblia me dice que no le deba a nadie nada, sino que nos debamos unos a otros, el amarnos unos a otros, significa entonces que yo tengo una deuda constante contigo y tú conmigo. Esa deuda nunca va a terminar todos los días de nuestra vida mientras estemos aquí en este mundo. Esa deuda significa el amarnos los unos a los otros. Ahí sí. Esa es una deuda eterna que tú y yo tenemos. No eterna, una deuda que tendremos todos los días de nuestra vida. Y si la Escritura está mencionando que es una deuda, es algo que hemos dejado de pagar. Porque si yo te pido 100 pesos prestados y te digo, te los voy a pagar el próximo lunes, y el lunes vengo y te pago esos 100 pesos, no tengo deuda contigo. Mientras llega el día de pagar esa deuda, yo soy deudor, pues. Yo te dije, préstame 100 pesos, te los pago el lunes. Ya es sábado, es domingo, soy deudor. Pero si el lunes llego y te pago tus 100 pesos, no soy deudor. Pero cuando la Biblia dice, débanse el amarse unos a otros, significa que es una deuda que hemos adquirido por causa de nuestro pecado. No hemos aprendido, a amarnos unos a otros. Siempre estaremos en deuda en ese punto. Siempre estaremos en deuda. Ahora, vamos adelante. Verso 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Pablo debió de haber sido juzgado en amor, no con una bofetada. David, huyendo de Saúl, nunca recibió amor. Siempre fue perseguido como si fuese un animal, como si fuese un bicho, una plaga o algo por el estilo. Sin embargo, estos dos aprendieron siempre a vivir sometidos a sus autoridades. Ahora, acompáñame pues a Santiago. Ya estamos terminando. Damos la vuelta hasta Hebreos y después está Santiago. ¿Ok? Y vamos al capítulo 2 y vamos al verso 8 al 11. Dice, si en verdad cumples la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Hablando de la ley otra vez. Pero si haces acepción de personas, cometes pecado y quedas convictos por la ley como transgresor. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no matarás, no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Si yo no he aprendido a amar, soy transgresor de la ley. No me importa cuántas veces vaya a la iglesia en la semana. No me importa cuán cool y cuán espiritual soy. Una forma de medir mi vida espiritual es el amor.
No son los versículos que me sé de memoria. No son las 1000 versiones de la Biblia en mi teléfono. La forma de medir mi espiritualidad es el amor. Ese es el termómetro espiritual. Primera de Juan. Vamos a la primera carta. Está Pedro, de San Juan Apóstol. Primera epístola universal de San Juan Apóstol. Y vámonos al capítulo 4, al verso 7, donde dice ahí, como un subtítulo, Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si yo tengo problemas para amar, creo que no he nacido de Dios. ¿Verdad que está súper claro? No hay que dar tanta explicación. Está escrito. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¡Wow! ¡Qué difícil! Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿Qué palabras ustedes? Cuando yo tengo problemas y conflictos con algún hermano, vengo aquí y le pido perdón a Dios. Porque si yo me jacto y estoy diciendo que soy cristiano y tengo problemas para amar, para perdonar, la Biblia me está diciendo que no conozco a Dios como yo creí que lo conocía. Y esto está tremendo. Creo que es aquí un gran principio para cada uno de nosotros. No le preguntemos a los demás qué tan cristianos nos ven. No les preguntemos a los otros si me ven muy espiritual o no soy espiritual. No nos confundamos nosotros tampoco cuando nos miramos al espejo y a veces tenemos cara de enojados. Luego ponemos cara de enojados y ni cuenta nos damos. Esa es la verdad de las cosas. La última vez estuve compartiendo la palabra de Dios allá en casa del pastor Rafael. Bueno, pues tenía 2 reflectores aquí, pues, fuera de cuadro, aquí pegadititos, que no nada más me estaban rostizando, me estaban quemando como apoyo, sino que me hacían hacer así, ¿verdad? Porque cuando tú tienes una luz muy fuerte sobre ti, pues ¿qué haces? Pues haces así, ¿verdad? Es una forma de procurar salvar nuestros ojos de la luz fuerte, ¿verdad? Y luego tenemos cara de enojados, estamos hablando, tenemos cara de enojados y no lo estamos. Pero nadie nos puede juzgar de que no amemos porque pues a veces tenemos cara de enojados y ni cuenta nos hemos dado.
Por eso la Escritura es muy clara. Tenemos que venir y recurrir a las Escrituras para poder medirnos. El hermano o la hermana, que son difíciles, nos van a ayudar a entender cuál es nuestra postura real delante de Dios y qué tanto hemos avanzado en el conocimiento de Dios. Porque dice la Escritura que si permanecemos en Él, debemos de andar como Él anduvo, hablando del Señor Jesucristo. ¿Cómo anduvo Jesús? En amor. En amor. Y cuando se nos pide que amemos, cuando se nos pide que nos sometamos a nuestras autoridades, tenemos un grave problema. Hace algún tiempo atrás, y con esto quiero finalizar, estuve estudiando los atributos de Dios. Y desde luego que solamente fue un intento muy vago para buscar todo aquello que es Dios, para entenderlo, para aprender todo lo que es su naturaleza. Y la Biblia nos dice, pues, que Dios es omnisciente, es omnipresente, omnipotente, es eterno, es muchas otras cualidades, muchos otros atributos que Dios tiene, que Dios es fiel, que etcétera. Podríamos pasarnos muchas horas pensando en sus atributos. Pero cuando llegamos al atributo de la santidad y cuando llegamos al atributo del amor, curiosamente se nos está diciendo que esos atributos que Dios tiene, esa esencia de Dios, yo también la tengo, por eso soy creado a su imagen y semejanza. A mí no se me pide que sea omnipotente, no se me pide que sea omnisciente, todopoderoso, no. Esos atributos le corresponden a Dios. Pero sin embargo, dice la Escritura, sean santos porque yo soy santo. La santidad es uno de los atributos de Dios, claro que lo es, pero la Escritura me sugiere y me ordena que yo sea santo como Él lo es. Cuando nos habla del amor, cuando nos habla del amor y de aquella palabra ágape o agapao, como lo quieras decir o traducir, que es un amor perfecto, un amor incondicional, se nos está diciendo que así como Dios es amor y como Él no produce amor, bueno, Él no produce amor porque Él es amor, vaya, su ser es amor, es su naturaleza, pues. Entonces no tiene que fingir el ser amor, ni tiene que producirlo así, voy a amar, no, no, Dios es amor simplemente. Eso mismo se me pide que yo sea. Y aquí hay otro conflicto gravísimo y súper difícil de entender. Es muy difícil de explicar y muy difícil de entender. El amar es la palabra agape o agapao, es la palabra 25 del Strong. Y significa amar en sentido social o moral. Es un amor incondicional. Un amor a sabiendas de que aquel que amo me va a quedar mal. Y quizá me haga sufrir. Ojo, no estoy diciendo que estemos obligados a vivir en relaciones amorosas tóxicas, ni tampoco estoy diciendo que nos divorciemos, no. Porque hay otro gran problema ahí.
donde muchos dicen, no, 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 no te divorcies, eso es pecado. Sí, pero Moisés dio, por cuestión de incredulidad, carta de divorcio. Moisés estaba de acuerdo con el divorcio, no. Dios está de acuerdo tampoco. Nosotros estamos de acuerdo tampoco. Pero dice la Escritura que a veces es necesario. Entonces aquí nos confundimos los cristianos. Pensamos que porque debemos de amar y someternos, debemos de soportar un infierno de una relación tóxica. Y cada uno de nosotros decide, pero también cada uno de nosotros somos responsables. Y podemos buscar ayuda. Ahí están nuestros pastores. Hay gente que siempre está arriba de nosotros, que han vivido experiencias que han marcado sus vidas y que también nos pueden ayudar a nosotros a entender muchas otras cosas. Ojo, el divorcio es algo terrible y siempre lo ha sido. Pero el amar significa perdonar, pero no significa que yo tenga que estar viviendo, soportando cosas que no tengo que soportar. Y podríamos hablar muchas horas al tema. Escogí unos cuantos versículos del capítulo 13. En realidad son muy poquitos, creo que son 14, si no me equivoco. Son 14 versículos. Y le vamos a parar hasta aquí. Quiero que estudies en tu casa, escudriñes las escrituras. Que pensemos en lo que hemos leído, en someternos a nuestras autoridades, en el amarnos unos a otros. Creo que si meditamos en esta palabra, en estas escrituras, vamos a entender y aprender muchas cosas en nuestra vida. Y con eso tenemos muchísima tarea para vivir todos los días de nuestra vida, como dice, quieta y reposadamente, entendiendo lo que es el amor. Y hasta aquí le paramos. Romanos capítulo 13, el apóstol Pablo nos habló acerca del someternos a nuestras autoridades, pero también de amarnos, del debernos el amor unos a los otros todos los días de nuestra vida. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Sigamos adelante, seamos un poquito pacientes, ya se les extraña. Queremos abrazarnos, queremos saludarnos, pero creo que todavía nos vamos a tardar un poquito más. Y mientras esto sucede, bueno, nos podemos ver por este medio. Y yo le pido al Padre que haya sido de bendición esta porción de la Escritura y que podamos guardarla en nuestro corazón, ¿sí? Cuídense mucho, estamos en contacto. Hasta pronto.